A nuestro programa viene nuestra plática motivacional, motivacional, a cargo del doctor Amílcar Riveros. Y bueno, les cedo la palabra. Hola, buenos días. Cuando me hicieron esta plática, la verdad me puse muy nervioso. Es de las pláticas más difíciles que me ha tocado preparar y tal vez presentar. Bueno, generalmente todos tenemos una motivación, básicamente, ustedes estudiaron, llegaron a su carrera por algún tipo de motivación, otros estamos aquí en la parte de investigación con ciertas motivaciones, y quisiera compartirles un poquito de esto, ¿no? La plática la puse Generación X, soy investigador por varias razones. Generalmente, pues, yo nací en esta generación, ¿no? Del 70 y 80, ¿no? Y generalmente algo que se da es que cada generación siempre tiene que criticar a la generación que viene, ¿no? O sea, la Baby Boom generó, ¿qué se llama? Criticó a la generación X, la X a la Y, la Y a la Z a la alfa, ¿no? Y de repente se empieza a hablar cosas bonitas de estas generaciones cuando gente de esa misma generación puede defenderse, ¿no? Entonces, hoy en día ya se habla bien de la generación X, ya se habla bien de la generación Y, falta la Z y la alfa, que básicamente son donde pertenecen varios de ustedes, bueno, alfa, ¿no? Pero al menos sí, seguramente en la Z tendrán que oportunidad de defenderse, ¿no? Y entonces a nosotros nos decían, básicamente, que éramos la generación perdida, ¿no? Que no servíamos para nada, que no teníamos ideales, que básicamente éramos una basura, y esto lo ejemplifica, ¿no? La canción de Beck, de Luxer, ¿no? Que todos somos tan muy jodidos, y hacemos lo que podemos y cosas así, ¿no? Evidentemente, pues todos, cuando somos estudiantes o somos jóvenes, pues nos gustan cierto tipo de cosas, ¿no? Música y cosas por el estilo, ¿no? Que son evidentemente cosas que nos llaman la atención, pero también como generación X nos tocan vivir varias cosas, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional y en particular con el desarrollo en la ciudad de Puebla, me tocan ver varias cuestiones durante este periodo, ¿no? 80 a 2000. ¿Sí? Algo que empieza a marcar es precisamente la aparición del VIH. O sea, que empieza la parte del 80 y de repente viene un pánico general, que el VIH, que el SIDA y todo ese tipo de cuestiones. También aparecen las primeras consolas de videojuegos, el Atari, básicamente, si todos tuvieron alguno, bueno, pero bueno, algunos de nosotros sí lo vimos. Y algo que nos empieza a llenar mucho es precisamente la aparición de un género de ciencia ficción, que es la parte del cyberpunk, ¿no? A diferencia de la ciencia ficción tradicional, o el de una utopía, en la ciencia ficción tenemos una distopía. ¿Y esto qué quiere decir? La ciencia ficción tiene alta tecnología y baja calidad de vida. Entonces, esto asociado a ciertos mensajes como el VIH y que teníamos una crisis financiera y demás, empiezan a marcar muchos determinantes de la generación. Sí, y aparte te lo rematan como diciendo que es una generación que no sirve para nada, pues como que empieza a pegar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de elementos tuvimos? Por suerte tuvimos la aparición de las PCs, o sea, vimos aparecer toda esta cuestión de las computadoras personales. Evidentemente vimos muchas que aparecieron y cuando llega la IBM PC Junior, todo se va al carajo, ¿no? Desaparecen muchas compañías y la única que sobrevive es Apple, ¿no? De ahí también otros dos detalles importantes, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no? MTV y Roxington, ¿no? Generalmente uno como joven está buscando cierto tipo de contenido, cierto tipo de información, que a lo mejor ustedes ahorita no lo ven, ¿no? Porque tienen Spotify, tienen YouTube, tienen Vivo, etcétera, ¿no? Un montón de plataformas y elementos donde es fácil encontrar ese tipo de información. Pero uno, ¿sí? En una ciudad ahí muy escondida, cosas que se supone que es más o menos grande, pues no tiene acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno tenía que buscar la manera de poder pues tener ciertos satisfactores, ¿no? De ahí tuvimos la aparición de la perestroika, básicamente que culmina con la parte del muro de Berlín a nivel mundial. A nivel nacional tuvimos el terremoto del 85. Y esto fue algo muy importante porque en la ciudad de Puebla se viene precisamente una ola de gente, bueno, de personas que vivían en la Ciudad de México, se trasladan a la ciudad de Puebla y entonces crecen, ¿no? Y entonces en el entorno donde generalmente yo me desarrollaba, pues empieza uno a tener más interacción con gente de otros lugares, de otras formas de pensar y demás, lo cual es bastante adecuado. Y también tuvimos a nuestro primer astronauta, ¿no? Que tal vez por ahí se queda un poco oculto, ¿no? ¿Qué otro detalle tuvimos? ¿Sí? Pensábamos también, teníamos una idea, tenemos esta distopía, teníamos una idea de que la NASA era perfecta y viene este problema, ¿no? Cosa, ¿no?
el evento del Challenger, ¿no? Donde explota y es todo un drama de demás, ¿no? También, otro elemento importante, aparece esta parte de rock en tu idioma, ¿sale? A lo mejor usted dice, ¿eso para qué, no? Eso en mi generación era sumamente importante porque todo el rock que escuchábamos era en inglés, básicamente, ¿no? O sea, de varios grupos, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra, Suecia, etcétera, ¿no? De varios lugares. Y hacer esa parte de rock en tu idioma, tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, así como que te dan un mensaje de, oye, tú también puedes, ¿no? O sea, no estás tan amolado, ¿no? Agarra tus palitos, tus baquetas, agarra tu guitarra y ponte a darle, ¿no? Y entonces, eso era algo bastante interesante. Bueno, también surgen otras estaciones de radio por ahí, ¿no? Se presenta esta parte del Common Future, que es un reporte de la ONU, precisamente donde se empieza a hablar de lo que es la sustentabilidad y el riesgo que tiene el planeta precisamente por todas las cuestiones de actividad humana, ¿no? Vuelvo a repetir, este tipo de cosas tiene mucho que ver con la distopía que nosotros tenemos dentro de la parte de la ciencia ficción con la parte del cyberpunk, ¿no? Entonces, uno empieza, bueno, realmente nosotros consumíamos mucho material de este estilo, ¿no? La parte de Philip K. Dick, las novelas de Nigromante, Akira, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones empiezan a influir mucho sobre este tipo de elementos, ¿no? Entonces te empieza a plantear un futuro medio no tan bueno, ¿no? ¿Sí? Y después, el famoso periodo del sistema del 88, ¿no? Donde, ¿sí? ¿Qué es lo que te dicen? Se cayó el sistema, ¿no? Entonces uno empieza a decir, computadoras. Wow, las computadoras tienen que ver mucho en esto, ¿no? Dentro de todo este distopía que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, después había algunos detallitos, algunas luces, liberan a Mandela, pero después viene la guerra del Golfo Pérsico, y en particular en los 90 viene este otro movimiento grunge, ¿no? Que también es otra parte distópica, donde realmente no se tienen canciones así muy halagadoras, muy bonitas, por el estilo, ¿no? ¿Qué tenemos? También la aparición de la Unión Europea, y eso tiene mucho que ver porque a partir de que viene la Unión Europea, la editorial Martínez Roca ya deja de exportar libros a México. Bueno, ya la importación de libros de ciencia ficción a México se hace muy cara, ¿no? Libros que estaban en aquel entonces en 30 pesos pasan a costar 500 pesos ahora, ¿no? Y entonces esto nos rompe, pues, precisamente a toda la gente que leíamos ciencia ficción, nos rompe la parte de cuestiones comerciales, ¿no? Pero bueno, ni modo. Y viene esta aparición, ¿alguien detecta este simbolito? ¿Lo conoce? ¿Nadie? A ver, premio a quien se lo sepa. Nadie. No, es Mosaic. Es el icono de Mosaic, el primer navegador de internet para ¿sabes? Entonces nos toca ver precisamente cómo el internet se empieza a popularizar, ¿no? Ya podemos tener más acceso a la información, más acceso a ciertos tipos de contenidos y demás. Y también tenemos otra devaluación, la aparición del ZLN. Por ahí el Puebla vuelve a ganar su segundo campeonato. Aquí es muy importante, no, lo mismo porque ahí se pelea con Emilio Azcárraga y demás, votan ahí al equipo, lo venden, viene una maniobra política muy fuerte y uno se da cuenta de cómo es la manipulación de la información, ¿sale? Y eso también tiene que ver con la universidad donde yo estudié, en la Autónoma de Puebla, porque se genera un evento político bastante fuerte y la manipulación de los medios de información es brutal. Entonces, uno lo que está entendiendo es, oye, yo necesito información, necesito tener acceso a información de calidad y cómo obtenerla, ¿no? Entonces, estos eran detalles bastante importantes, al menos para nosotros. Y bueno, también en Puebla empieza a hacer, ¿no? La parte de erupción de Popocatépetl, mencionamos los cenizas, ¿no? ¿Qué otro detalle tenemos? ¿No? A nivel mundial empezamos a ver las primeras películas generadas por computadora, tenemos la creación de la oveja Dolly, básicamente la primera oveja clonada, y tenemos nuestro primer premio Nobel, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Sí? Pero que también habla sobre cuestiones climáticas, ¿no? ¿Sí? Hablando de toda esta distopía que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿sí? Se empiezan a generar todos esos tipos de elementos. Pero también vemos la aparición de Google, Napster, básicamente, ¿no? Que fue su plataforma en determinado momento, el temblor en Puebla del 97, el 97 que afectó buena parte de la parte de Puebla, y precisamente la huelga de la UNAM, ¿no? Fueron detalles que más o menos estuvieron marcando todo este tipo de cuestiones. Esto, a nivel general, siento yo que muchos de la generación donde yo vengo los topaba, ¿no? Pero a nivel personal, ¿sí?
uno puede decir, bueno, ¿qué me tocó? ¿No? Aprender a programar, ¿no? ¿Dónde aprendí a programar? Pues básicamente en las computadoras que estaban ahí en Walmart, o en Aurora, en los cómodos, ¿sí? Tenían una terminal y uno no sabía qué hacer con esto, y afortunadamente uno se topa con un libro de Basic de Shaw, donde venían los problemas, uno se quedaba en su casita, los hacía. Si tu mamá te mandaba por el pan a la día a arreglar, ibas, metías tu programa, veías que corría, que sea la suma o la integral, qué sé yo, y ya ibas a tu casa con él, ¿no? Esto era básicamente la manera en que yo aprendí a programar. Después, por azares del destino, tuve la fortuna de entrar al departamento de aplicación de computadoras del Instituto de Ciencias, trabajando bajo el mando del doctor Harold McIntosh, ¿sí? Y varios de aquí me dieron clases, ¿no? Ahí. Entonces, eso fue una parte interesante porque también se tenía acceso a una buena biblioteca, ¿sí? Eso también era importante porque recuerda que estábamos buscando información. De ahí, como uno quería parte, ¿sí?, de todo este boom de rock en tu idioma y demás, pues también, ¿no? Ahí va uno, ¿no? Ahí a meterse ahí a cosa, ¿no? A hacerse un grupo de rock y demás, y tocar con varias bandas, bueno, y varios géneros musicales en español, etcétera. Pero también, bueno, uno se ve involucrado, ¿no? Cosa, ¿no? En lo que era la época, ¿no? Los Sapos, Cholula, básicamente, que eran los lugares de moda donde está tocando y demás. Pero también esto genera otro detalle, ¿no? Al estar en todo ese entorno, uno se mete en problemas de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, pues varios compañeros no la pasaron tan bien, ¿no? En ese punto llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Tengo que... El cartel de los bebedores de pulque, ¿no? ¿Qué? De los bebedores de pulque en la piscina de Cholula, ¿no? Ajá. Y en ese momento uno dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? O sea, ya tengo que cortar, ¿sí? Y ver la manera de salir de este evento. Porque por más que uno intentaba salir, pues al ratito, ¿no? O sea, dejé el grupo y al ratito otra vez. Oye, vete a echarle para un brazo. Y ahí iba y ahora uno igual, ¿no? Entonces, no había manera de poder salir, se estaba generando una parte de círculo vicioso, ¿sí? Aunado a toda la distopía que nosotros notábamos, en algún momento tuve la fortuna de tener un seminario, o entrar a un seminario con Carlos Bunge, Cisneros y Bob Yates. Bob Yates, para quien no lo conozca, es la persona que introdujo Unix aquí en México, ¿sí? Carlos Bunge es un físico de la UNAM, Gerardo Cisneros Telemoski, trabajó también en la UAP y trabajó mucho tiempo como jefe de supercómputo en la UNAM. Uno defendía Fortran, defendía C y él programación orientada a objetos, ¿no? Nada más, ¿sí? Pero de aquí la parte interesante fue Bunge, porque de ahí platicando con él, me enteré de su papá, que era Mario Bunge, es un filósofo argentino, que durante la dictadura argentina se fue a Canadá, ¿sí? Y de ahí empezó a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Él es físico, de hecho, ¿no? Pero en particular este libro, ¿sí?, donde dice la política es el arte de resolver problemas sociales en base a la evidencia científica, empezaba a dar chispazos, ¿no? Tenemos este conjunto de problemas, dicen que no sirve para nada, ok, estamos trabajando en algo de ciencias, podemos intentar resolver algún tipo de problema, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, siguiendo con esta parte de la ciencia, su método y su filosofía, uno se da cuenta realmente en esta parte, ¿no?, que el doctorado es la formación profesional completa, ¿no? Bueno, a mí nadie me lo había comentado y demás, cuando leo este libro y demás con otras prácticas, uno más o menos empieza a ver ese tipo de cosas, y donde te dicen, el doctorado es un estado mental, ¿no? Yo la verdad, esto es una sanbornada, ¿no? O sea, ¿por qué es un estado mental, no? Como que adquirir superpoderes o qué onda, ¿no? No, realmente, si uno ve la jerarquía de verbos de Bloom, ¿sí?, y si uno lo aplica a la parte de conocimiento, la licenciatura o ingeniería es recordar, comprender, aplicar. Esa es la formación de que tenemos en la universidad. Cuando uno entra en posgrado es analizar, evaluar, la parte de maestría, y cuando uno entra al doctorado es ya la parte de crear nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que toma relevancia, y es lo mismo. ¿Ok? Quiero estudiar un posgrado, ¿no? Fue lo que precisamente motivaciones que me llevaron a estudiar posgrado. Ahora, ¿en dónde? Bueno, también por esa época el doctor Chapa llevaba a muchos estudiantes a la Autónoma de Puebla, y ahí tuve mi primera interacción básicamente con la parte de Sindestat, ¿no? ¿Sí? Pasó el tiempo, yo la verdad, con toda esta cuestión que tenía yo en Puebla, decidí cortar lazos y me vine aquí, ¿no? O sea, aquí a Sindestat, sin dinero, me quedaba yo a dormir ahí en el laboratorio, había días que no tenía para comer, y así la fui pasando, pero me la pasaba yo haciendo las tareas porque mis compañeros de repente tenían la beca y decían, oh, vamos a
bueno, vamos a tomar. Vamos a tomar yo, no, gracias, yo me quedo trabajando, ¿no? O sea, ya entré en un plano así de, ya no quiero saber de ese tipo de cosas y nos dedicamos a la vida feliz del estudio, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, No es cierto. a partir de ahí, maestría y doctorado, y se tuvo la fortuna de que con estas cuestiones de que, ok, tenemos que, ¿cómo se va a aplicar ciencia y demás para intentar resolver problemas? Pues bueno, tuve la fortuna de estar en la parte del doctorado en Dublín, básicamente haciendo una estancia en la Escuela de Física Teórica, por las cuestiones mismas del doctorado, y ahí pudimos conocer a Carlos Fuentes cuando van a presentar su libro en La Silla del Águila, y esto pues, precisamente la idea de regresar a México precisamente a ponerse bonito la vida, ¿no? Ya de ahí, pues bueno, tratamos de cultivar algunas líneas de investigación como pasa todo esto, ¿no? Que es la parte de computación de alto rendimiento y la parte de computación sustentable, ¿sí? Y afortunadamente tuvimos la ventaja de colaborar con diferentes tipos de grupos interdisciplinarios, por un lado en Francia, en SPON, básicamente, varios egresados. Con NVIDIA tenemos una relación muy estrecha con la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Aquí presentando algunos trabajos directamente en el GPU Technology Conference, ¿sí? Nos tocó ver precisamente cuando estaban los prototipos de los autos Tesla, básicamente, ¿sí? Y últimamente pues trabajando con grupos de sinergias de la CAP, precisamente tratando de resolver problemas nacionales, ¿no? La parte de toxicidad, precisamente de la parte del glifosato, problemas de sulfuración del petróleo y demás. Entonces, todo esto es con la finalidad de tratar, ¿no? de resolver uno de esos problemas que nos decían, oye, tu generación no sirve para nada y demás, pues bueno, intentar de resolverlo de alguna manera, ¿sí? Y en determinado momento llega un momento en que uno toca fondo, ¿sí? Y trata uno de salir adelante, ¿no? Y con base a todo esto, pues realmente uno empieza a ver otro tipo de cuestiones, también para otros grupos interdisciplinarios en la parte de COVID, con el grupo de la 4, ¿sí? Y finalmente quisiera llevarles algo poquito, ¿no? De lo que yo aprendí de todo esto, ¿no? Atrévanse a alimentarse, es difícil, pero van a ver de qué son capaces, ¿no? ¿Sí? Cuando estén tocando fondo, cuando estén en ese punto, ¿sí? Pueden intentar salir adelante, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero no haberlos decepcionado.